Buenos días. El Honorable Ayuntamiento de Tapachula, la Secretaría de Educación y Cultura Municipal y el Archivo Histórico de Tapachula se congratulan en presentar al doctor Mario Vázquez Olivera, que impartirá la conferencia Intereses Mexicanos sobre la provincia de Tapachula. En el marco de las actividades del Bicentenario, se refleja la necesidad de difundir y promover aspectos de la historia de México, Chiapas y el Soconusco y Tapachula, que son poco abordados en los programas oficiales de educación básica y media superior. Siguiendo los lineamientos de la nueva escuela mexicana, es prioridad catapultar la conciencia histórica, el pensamiento crítico y la formación de un ciudadano con identidad. Es por esto escrito que se vuelve fundamental la difusión de procesos históricos específicos que promuevan y apuntalen estas cualidades. El doctor Mario Vázquez Olivera es historiador, adscrito al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Uno de sus campos de especialidad es el proceso de independencia en Centroamérica y Chiapas. Acerca de ello, ha publicado diversos artículos y capítulos del libro, entre los que destacan El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala, publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2009, y Chiapas Mexicana, la gestación de la frontera entre México y Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX, promovido por la UNAM en 2016. Doctor Mario Vázquez Olivera, estamos muy felices de tenerlo esta mañana con nosotros, de parte de la Secretaria de Educación y Cultura Municipal, Sheila Orito Campo. Le damos la más cordial bienvenida y el público de Tapachula está ansioso de escuchar. Muchas gracias por la amable presentación, Cristian. Y bueno, vamos a emprender esta charla que trataré de exponer de manera bastante sintética, aunque es un tema complejo y tiene muchos elementos que hay que tomar en cuenta e incorporar, pero voy a tratar de ser bastante claro y esquemático para el público, para que el público pueda beneficiarse de esta información. El, el tema central que voy a desarrollar es los intereses que a partir de la proclamación de la independencia se configuran en el Estado mexicano y con relación primero en un primer nivel a Centroamérica, a Chiapas y luego particularmente al Soconusco. Como ustedes saben, en septiembre de 1821 se consumó la independencia de México, más bien dicho, se proclamó a partir del triunfo del movimiento de las Tres Garantías, encabezado por el general Iturbide. En cuanto se estableció el nuevo gobierno, hay un elemento muy importante a considerar, que es que este nuevo gobierno tiene que plantearse asuntos relativos al futuro del naciente país. El naciente país tiene que plantearse su inserción en el mundo, tiene que atender asuntos relativos a su seguridad, a la estabilidad interior, obviamente a la constitución política, a toda una serie de elementos constitutivos de un nuevo país. Entre estos elementos que se presentaron en el transcurso mismo del desarrollo del movimiento trigarante y con mucha claridad al triunfo a partir de septiembre de 1821, está la preocupación o el interés relativo a la proyección de México en el exterior, hacia el exterior, el resguardo de sus fronteras. Un tema muy importante fue la preocupación por los territorios del norte, pero también su expansión o su proyección hacia Centroamérica y el Caribe. Al respecto, Iturbide y los demás fundadores del Estado mexicano
plantearon un proyecto muy ambicioso, em, pero que tenía mucho sentido en el contexto de la época. Este proyecto era el de incorporar al naciente país, al Estado mexicano, que surgía bajo la forma de una monarquía constitucional y asumió el nombre de Imperio Mexicano o Imperio de Septentrión. La idea, precisamente para darle sentido al concepto del imperio, era aglutinar y colocar bajo la autoridad de México a los inmensos territorios que habían comprendido la Nueva España, que abarcaban desde las lejanas provincias del norte, ¿no? De Nuevo México, California, Texas, hasta, y aquí viene la parte que tiene que ver con Centroamérica y el Caribe, se plantean la incorporación plena de las provincias centroamericanas al Imperio Mexicano, y también se plantean que en un futuro próximo Cuba y Puerto Rico también se sumaran al Estado mexicano. Esta idea tenía antecedentes en proyectos anteriores que habían formulado las propias autoridades de España para reorganizar el imperio en América, y que los dirigentes mexicanos retoman y reelaboran en función de las nuevas circunstancias de ese momento. Entonces, lo que tiene que ver con respecto a Cuba y Puerto Rico no tiene concreción en ese tiempo. Lo que sí tiene concreción fue la iniciativa de incorporar al Imperio Mexicano las provincias de Centroamérica, el llamado Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala. Este territorio, que como saben comprendía desde la provincia de Chiapas hasta la de Costa Rica, era una dependencia en el ámbito del Imperio Español que tenía una condición particular. Así era el Imperio Español, así funcionaba. En ciertos aspectos había una subordinación al Virreinato de México, pero para efectos de la administración, del orden interior y también en un sentido, digamos, de identidad política, era una entidad separada. Eso era en México, los dirigentes mexicanos eran conscientes de esta situación. Y por lo tanto, en cuanto el movimiento trigarante fue avanzando de manera exitosa por las provincias del sur, en particular cuando Oaxaca cae en manos del movimiento independentista en julio-agosto de 1821, se dirigen cartas y se envían emisarios a Chiapas y a Guatemala, invitando a las provincias de Centroamérica a unirse al imperio. ¿Cuál era la idea? ¿Qué interés se manifestaba en aquella ocasión? Bueno, por un lado había el interés de convertir a México en una gran potencia continental, y desde luego Centroamérica y el Caribe en aquella época, hoy también, jugaban un papel muy importante en la dinámica estratégica, en el movimiento comercial, en los movimientos de mercancías, de personas, de tropas en toda el área del Caribe y el sur de los Estados Unidos. Asimismo, Centroamérica parecía llamada a ser el lugar donde se podría construir un camino que comunicara al Océano Atlántico con el Pacífico, y entonces abrir una ruta para el comercio mundial extraordinaria. Otra consideración que gravitaba era la preocupación porque
si Centroamérica permanecía bajo control de la corona española, podría ser fuente de futuros conflictos con México. Podría ser la puerta de entrada de una posible invasión de reconquista. Y otro escenario que también se preveía era que en el caso de que Centroamérica se convirtiera en una república independiente, pudiera haber algún tipo de alteración regional que afectara de una u otra manera al Estado mexicano. El, había una condición particular de la provincia de Chiapas. Chiapas era la provincia que colindaba con el virreinato de la Nueva España. Eh, eh, y desde luego, por siglos había pertenecido al reino de Guatemala. Pero era una provincia, si de por sí la capitanía de Guatemala era una región marginal y relativamente pobre en el marco del imperio español en América, Chiapas era una provincia marginal en el contexto de la propia capitanía de Guatemala. Es decir, era una provincia marginal con respecto a los principales circuitos económicos de la capitanía, que estaban más bien orientados hacia el lado del Caribe, en la ruta comercial se dirigía hacia el Atlántico. Chiapas, que estaba completamente a espaldas. Por otra parte, era una provincia con poca población, tenía alrededor de 100,000 habitantes, si no, no son cifras exactas, además con una alta proporción de población indígena, en, con una división étnica muy marcada y con una economía débil. En ese sentido, para los líderes chiapanecos, la posibilidad de tener un mayor desarrollo económico, de poder tener fuentes de enriquecimiento, no estaban tan relacionadas con el vínculo con Guatemala, sino fundamentalmente había una expectativa de que, uniéndose al virreinato novohispano, pudieran estrecharse las relaciones comerciales con Tabasco, con Oaxaca y con Veracruz. Hay que recordar que en aquel tiempo el comercio dentro de las propias provincias del Imperio Español se veía limitado por una serie de impuestos. Para los chiapanecos, comerciar con Tabasco, con Oaxaca, representaba pagar un impuesto más alto que comerciar con Guatemala. En ese sentido, hubo desde antes de la proclamación de la independencia, hubo ya la manifestación de ideas en Chiapas con respecto a separarse de la capitanía de Guatemala y agregarse al virreinato de la Nueva España. Cuando viene el movimiento de Iturbide y se plantea esta posibilidad de incorporación al Estado mexicano, en las provincias de Centroamérica hay diversas reacciones. Por ejemplo, los chiapanecos, me refiero con ello a los dirigentes de la provincia, manifestados y acuerpados políticamente en torno a sus ayuntamientos, sobre todo a los ayuntamientos de las cabeceras de la provincia, y en particular de las principales cabeceras, que eran Comitán, Tuxtla, Ciudad Real y Tapachula, manifiestan su anuencia y proclaman, como es bien sabido en Chiapas, la unión al Imperio Mexicano entre agosto y septiembre de 1821.
Bueno, a partir de ahí se dispara también la proclamación de la independencia en Guatemala el 15 de septiembre y sucesivamente en las distintas provincias de Centroamérica. Unas de estas provincias están de acuerdo a la unión con México, otras no, surgen conflictos que no vamos aquí a mencionar porque nos llevarían por otro rumbo y nos tomaría demasiado tiempo. Lo que cabe anotar simplemente es que entre finales de 1821 y principios de 1823, la, la capitanía de Guatemala, las provincias centroamericanas, formaron parte del Imperio Mexicano. Una anotación que vale la pena aquí, de toda esta coyuntura, que vale la pena aquí mencionar, es la siguiente. Cuando sucede todo esto, en, en, en México, en realidad se tenía muy poco conocimiento de la realidad centroamericana. Había muy poca información, es un dato muy importante. No se sabían datos precisos, no se conocía de primera mano la, la realidad económica, política, social, geográfica, las comunicaciones, la geografía de, de, de la capitanía guatemalteca. Cuando se establece esta unión, por primera vez funcionarios mexicanos y militares mexicanos llegan a Chiapas, llegan a Guatemala, toman conocimiento directo de la región, se dan cuenta de los enormes problemas que acarrea este vínculo. Es una relación que está atravesada todos estos meses que duró la unión. Se desatan conflictos, enfrentamientos, incluso de carácter militar en la capitanía. Y la, la autoridad mexicana tiene el dilema, ¿verdad? Para mantener la unión de toda Centroamérica al Imperio Mexicano, era necesario hacer una inversión muy grande en términos de dinero, recursos financieros, y también era necesario hacer un movimiento de tropas considerable. Las tropas que llegaron de México a Centroamérica en aquella coyuntura eran apenas unos 500 soldados, de manera que no eran suficientes para tener control, dar seguridad a los puntos estratégicos y mantener el orden interno del territorio. México estaba incapacitado para llevar a cabo una empresa de ese tamaño. El imperio mexicano entra muy pronto en una crisis económica, financiera, más financiera que económica, una crisis también política. Hay un enfrentamiento entre el poder ejecutivo, Agustín de Iturbide, y el poder legislativo. Esto va a derivar finalmente en el derrocamiento del emperador en marzo de 1823. Y aquí comienza, en realidad, lo fundamental de nuestra historia. Cuando es derrocado el emperador Iturbide, en las provincias centroamericanas, que al principio habían tenido bastante entusiasmo por la unión a México y habían albergado expectativas importantes, reina entonces la desolación. ¿Sí? ¿Qué hacer? Si cayó Iturbide, ¿qué perspectiva existe al lado de México? Hay el temor de que en México estalle la guerra civil. En Centroamérica, los partidarios y enemigos de la Unión a México continúan en polémica y deciden convocar un congreso para tomar, para decidir el destino de las provincias. En este congreso, que se reúne en la ciudad de Guatemala,
junio de 1823, se resuelve separarse del Estado mexicano y constituir a las provincias de Centroamérica como una república independiente. Es así como se constituyen las Provincias Unidas de Centroamérica, que luego adoptarían el nombre de República Federal de Centroamérica. La provincia de Chiapas se ve ante una disyuntiva en esa ocasión. Mantenerse unida a México, ya bajo una forma de gobierno republicana, o participar en la formación de la República de Centroamérica. Como se sabe bien en Chiapas, este dilema dio lugar a que durante un año y medio más o menos la provincia de Chiapas permaneciera en lo que, a ver, como ni siquiera tiene nombre, ¿verdad? En un estado de autonomía, que permaneciera sin estar sujeta a la autoridad ni de México ni de Guatemala, en lo que se tomaba una decisión. Para tomar esa decisión, los dirigentes de los distintos distritos de la provincia, 12 distritos, se reunieron en una junta, votaron. Esto sucedió en junio de 1823. La votación resultó empatada y se resolvió que mientras no tomaban otra decisión, la provincia quedaba gobernada autónomamente por una junta provincial. En este periodo se vive una situación en Chiapas muy interesante. Prácticamente la provincia es gobernada no por un gobernador, sino por las autoridades de los ayuntamientos, encabezadas por los ayuntamientos cabecera de los 12 distritos. En una situación de paridad, yo la denomino que esto es como una democracia de los ayuntamientos chiapanecos, buscando una manera de resolver este dilema. Algunos están a favor de unirse a la República Mexicana y tienen argumentos, fundamentalmente alegan que para los intereses económicos de la provincia es mejor unirse a la República Mexicana. Otros, en cambio, consideran que los vínculos históricos con Guatemala son mucho más importantes y que en el lado mexicano hay mucha incertidumbre. Probablemente se quiera volver a imponer un monarca o se quiere establecer un sistema centralista que consideran estos chiapanecos como inconveniente a sus intereses. En el caso particular del Soconusco, es donde gravitan con mayor fuerza los vínculos históricos con el occidente de Guatemala. Entre el Soconusco y Quetzaltenango hay una integración, hay una vinculación económica, familiar, cultural, que desde luego hace que la opinión y el voto de los soconusquenses en aquella coyuntura se incline a favor de la unión a la República Centroamericana. Ahora bien, esto es una decisión que van a tomar los chiapanecos, digamos, de manera autónoma y en acuerdo político. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta, y este es el centro de la exposición mía, que desde México como desde Guatemala también se ejerce presión para que la decisión de los chiapanecos se incline hacia uno u otro lado. Y aquí viene la pregunta. ¿Por qué le interesa
a los guatemaltecos y a los mexicanos la provincia de Chiapas. Bueno, del lado guatemalteco gravitan 300 años de historia, ¿no? En la que el, la provincia de Chiapas ha sido parte integrante de su territorio. Cabe señalar que tampoco es que existieran grandes intereses económicos de Guatemala en Chiapas, salvo en ciertas regiones como el Soconusco, a lo mejor un poquito en la zona de Comitán. Eh, no hay, hoy diríamos, inversión de capital guatemalteco o vínculos familiares entre las élites de uno y otro lado, pero sin embargo hay en términos históricos una relación de, de pertenencia, de identificación de Chiapas con el reino de Guatemala. Eh, Otro elemento importante es que en Guatemala hay en la fundación de la República de Guatemala, en este equilibrio de grupos y tendencias políticas, hay una marcada tendencia liberal federalista que predomina en el Congreso. Y los liberales federalistas en la provincia de Chiapas también por eso se inclinan a favor de la unión con Centroamérica. Tienen identidad con sus correligionarios, a los cuales además muchos de ellos conocen, fueron compañeros de universidad o tienen relaciones familiares. En el caso de los partidarios de la Unión a México, mayormente van a ser personas y familias afincadas en torno a la capital, Ciudad Real, y van a ser quizá más gente de la élite provincial, gente de las jerarquías eclesiásticas, de los altos funcionarios de la administración, y que tienen una tendencia ciertamente, hoy diríamos, un tanto más conservadora, y que buscan la vinculación a México a toda costa. Ahora bien, en México también se manifiestan intereses. Y esto es muy interesante. Yo a lo largo de mis investigaciones de mucho tiempo, me percaté de una cuestión que poco se menciona. Si uno lee los periódicos de la capital mexicana, que son muy influyentes en aquel momento, El Sol y La Águila Mexicana, son los dos principales periódicos de la capital y que circulan en todo México. En el año 23 y principios del 24, hay una cantidad de noticias y de referencias y de avisos y de correspondencia y se publican decretos con relación a Chiapas y a la situación de Centroamérica. Uno dice, caray, qué raro, ¿no? Que se preste tanta atención en los periódicos de la capital mexicana a este tema. Asimismo, en el Congreso mexicano se manifiesta toda una serie de disposiciones parlamentarias y hay diputados que suben a la tribuna a decir, a intervenir con vehementes discursos en torno al tema de Chiapas. Algunos de los principales líderes políticos de aquel momento, por ejemplo, Lucas Alamán, que llega a ser secretario de Relaciones, o Fray Servando Teresa de Mier, o Carlos María de Bustamante, Lorenzo de Zavala, por decir algunos de los más connotados líderes políticos y parlamentarios de ese momento, van a tener un gran interés en que Chiapas se una a la República Mexicana. Y aquí la pregunta es esa precisamente, ¿por qué? ¿Cuáles son los elementos que configuran
dicho interés. Yo, eh, este es un tema, esta presunta existencia de intereses del naciente Estado mexicano sobre Chiapas, es un tema que la historiografía tradicionalmente dejó de lado. Ninguno de los grandes autores de las historias sobre el tema eh, tocó este punto. Era más bien algo que mantuvieron mucho tiempo a la sombra, ¿no? Que lo ocultaban. Y yo me puse a investigar por qué. Porque nadie mencionaba el carácter de estos intereses. Y todo el mundo decía, la Unión a México se produjo básicamente porque los chiapanecos votaron y decidieron unirse a la República Mexicana. Pero también consta en la documentación oficial que desde el gobierno de México se tomaron decisiones, se ejercieron presiones, hubo cierto tipo de chantaje, amenaza de enviar tropas, eh, presiones de este tipo que gravitaron en esta decisión. Y estas presiones obedecieron a un interés. Ciertamente había una identificación entre los mexicanistas chiapanecos y las autoridades de la República Mexicana. Y en ese sentido había eh, un vínculo político. Pero hubo también otro tipo de intereses que voy a exponer enseguida. Bueno, entre los intereses fundamentales que podemos identificar, yo encuentro dos grandes tipos de intereses que se manifestaron. Un interés muy importante era de carácter político, eh, digamos, y estratégico con relación a la política interior de México. Cuando se forma la República Mexicana, hay una gran tensión, eh, porque si bien hay un acuerdo en el año 23 de que se forme una república, no se ha decidido el tipo de relación política interna que habría de sustentar al nuevo régimen. Iba a ser una república centralista o una república federal. Y hubo una gran discusión en torno a este tema. Algunas provincias se manifestaron particularmente radicales en cuanto al establecimiento del sistema federal. Incluso llegaron a, a, a sostener o prácticamente a advertir que si no se adoptaba el sistema federal, se separarían de la República. ¿Qué provincias fueron las que plantearon esto? Bueno, provincias importantísimas. Por ejemplo, Jalisco. Por ejemplo, Oaxaca. Por ejemplo, Yucatán. Que acuérdense que en aquel tiempo Yucatán abarcaba también Campeche. ¿Sí? Esto llegó casi a un punto de ruptura. No hubo una guerra en aquel momento, pero sí hubo movimientos de tropas, sí hubo disputas, sí hubo tensión muy fuerte entre el gobierno del centro, encabezado por el presidente Guadalupe Victoria y Lucas Alamán como secretario de Relaciones, y los gobiernos provinciales que acabo de mencionar. Por ejemplo, Oaxaca buscó establecer una alianza con Yucatán bajo la advertencia de que si se declaraba el centralismo, estas dos provincias podrían separarse y formar una república aparte. En este contexto, para el gobierno mexicano, tener aliados en Chiapas resultó muy importante y se llegó a manifestar en estos términos. Eh, Lucas Alamán, el secretario de Relaciones,
que equivalía a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores unidas, es decir, era una secretaría muy, muy importante. Pero también la Secretaría de Guerra tuvieron manifestaciones muy claras en este sentido. Era muy importante para el mantenimiento de la unidad de la República que Chiapas se incorporara a México. ¿Por qué? Decían, bueno, porque Chiapas está colocada justamente, es un punto céntrico entre provincias importantes donde se manifiestan tendencias a la separación, como son Yucatán por un lado, Oaxaca por el otro. En ese sentido, Chiapas era clave. Pero hay también otro elemento que se manifiesta de manera paralela. Esto, perdónenla un poquito más, vaya, lo digo sin falsa modestia, es un hallazgo que yo hice en la investigación hace bastante tiempo, y sobre esto en mis libros hay una explicación detallada. ¿Sí? Cómo al mismo tiempo que se está buscando la unión de Chiapas a la República Mexicana, los mismos políticos y militares que están impulsando la unión y diputados que están impulsando esta unión, ellos mismos están también planteando un proyecto estratégico importantísimo para la República Mexicana, que es la construcción de un paso para conectar a ambos océanos a través del istmo de Tehuantepec. El proyecto de Tehuantepec fue central en aquellos años en las expectativas económicas del nuevo país. Era un proyecto que se venía manejando desde tiempos de la colonia. Es un proyecto antiguo, pero que generó gran expectativa a finales del periodo colonial y en los primeros años de vida independiente. La idea era que en el istmo de Tehuantepec se pudiera establecer una ruta, ya fuera fluvial, en partes y en partes por tierra, que pudiera dar movilidad a personas y mercancías del Golfo de México al Golfo de Tehuantepec. En esto estaban cifradas grandes expectativas de desarrollo económico. ¿Quién impulsaba este proyecto? Bueno, Lucas Alamán, secretario de Relaciones. ¿Quién más? Manuel Mier Terán. Manuel Mier Terán, que había sido nada menos que el primer enviado, el primer enviado de Iturbide a Chiapas para promover la unión a México. Sí, o sea, Mier Terán había estado involucrado en aquel proyecto y también en este. Diputados como el diputado Orbegoso, un militar veracruzano, que también estuvo involucrado en este proyecto. Otro muy importante, el principal explorador de Tehuantepec en estos años, un jalisciense, Tadeo Ortiz de Ayala. ¿Y Tadeo Ortiz de Ayala qué tenía que ver con Chiapas? Bueno, Tadeo Ortiz de Ayala había sido el segundo emisario de Iturbide, después de Mier Terán, en la provincia. Ambos habían sido claves en la unión de Chiapas en el año 21. Mier Terán incluso había sido nombrado diputado por Chiapas en el Congreso mexicano. De hecho, cuando se discute la unión de Chiapas a México, todavía Mier Terán está
figurando en el Congreso mexicano como diputado por Chiapas. En fin, hay otros personajes involucrados. El general Bustamante, José Javier Bustamante, que es nada menos que enviado también a Chiapas en el año 24 y nombrado comandante militar. Bueno, él también había estado involucrado en el proyecto de Tehuantepec. Son dos proyectos que se desarrollan de manera paralela. Cuando encuentro esta vinculación, me parece a mí, me saltó a la vista una relación inevitable entre la idea estratégica de construir el paso por Tehuantepec y la importancia que entonces adquiere la provincia de Chiapas, porque precisamente como es apreciable a simple vista en el mapa, pues Chiapas es también una provincia ístmica, ¿sale? Es una provincia ístmica, está justamente en el borde del istmo de Tehuantepec. Hay una importantísima región de Chiapas que es la región istmo, y hay, como ustedes bien conocen, una facilidad de comunicación a través de, por el camino, por diversas partes de diversas rutas que convergen precisamente por el lado de Tonalá, tanto la ruta del antiguo Camino Real que viene de los Altos de Chiapas hacia Oaxaca, pero también la ruta que viene de Tapachula, de Guatemala, Tapachula, hacia Oaxaca, y que convergen precisamente y comunican, convergen en el área de Tonalá y comunican precisamente con Tehuantepec de manera bastante directa. Entonces es muy importante para los que están impulsando el proyecto de la ruta de Tehuantepec como una palanca fundamental para el desarrollo de México en términos económicos. Es muy importante tener control de los territorios aledaños a, a, al área del istmo. Bueno, esta es la principal tesis, ¿verdad? Cuando se realiza el llamado plebiscito, que da como resultado la unión de Chiapas a México, ustedes, los tapachultecos, conocen bien esta historia. El ayuntamiento de Tapachula, a nombre y representando a los ayuntamientos y con el concurso de los demás ayuntamientos del distrito de Soconusco, se declara inconforme y poco antes de que se concrete esta decisión, el Soconusco declara su separación de Chiapas y su incorporación a la República Centroamericana. Esta situación va a dar origen a lo que también conocen muy bien los soconusquenses, un periodo de casi 20 años, ¿no? En que el Soconusco estuvo en una condición, entre comillas, así se le denominó en la época, de neutralidad. Es decir, que el Soconusco no pertenecía a la República Centroamericana ni a la República Mexicana. La incorporación del Soconusco a la República Centroamericana motivó una reacción de rechazo por el gobierno mexicano, que de inmediato reclamó que el Soconusco era parte del territorio nacional y demandó que se reincorporara inmediatamente a Chiapas, y para presionar esta decisión dispuso el envío de tropas a Tonalá al mando del general Anaya, y por su parte el gobierno de Guatemala reaccionó también de manera similar enviando tropas guatemaltecas al Soconusco. Estuvo a punto de estallar la guerra en 1825 entre ambas repúblicas por este motivo. Pero para evitar la guerra, ambos gobiernos establecieron un pacto diciendo: mientras resolvamos este asunto por medios políticos, diplomáticos, el Soconusco quedará
en condición de autonomía. Ellos esperaban que este pacto, que este acuerdo se llegara, se resolviera en términos de meses. Y sin embargo, como ustedes bien saben, en Tapachula, esta situación se prolongó casi 20 años, hasta que en 1842, por órdenes del presidente de México de aquel momento, Antonio López de Santa Anna, tropas provenientes de la capital chiapaneca ocuparon el Soconusco militarmente e impusieron por la fuerza la unificación del distrito al territorio mexicano. ¿Qué otra coincidencia hay en el año 42 cuando esto sucedió? Bueno, justamente el general Santana en el año 42 acababa de hacer un acuerdo con un empresario de nombre Pedro Garay, que había adquirido los derechos de la concesión para la construcción de la ruta a través de Tehuantepec. Es decir, nuevamente en el año 42, cuando se relanza la idea de construir la ruta de Tehuantepec, interviene otra vez el gobierno mexicano y toma control militar de un territorio estratégico. Y uno dice, bueno, ¿y el Soconusco en el mediados del siglo XIX estratégico para qué? ¿Verdad? O sea, está en un rincón que no pareciera tener valor estratégico para nadie. Y sin embargo, para los intereses relativos a la construcción de la ruta de Tehuantepec era altamente estratégico. Desde luego, ante esta ocupación, el gobierno de Guatemala reaccionó también con mucha airadamente, ¿verdad? Reclamó esta ocupación como un agravio a su soberanía, pero tampoco en esa ocasión se llegó al enfrentamiento militar. Lo que queda de aquella ocupación militar, como ustedes bien saben también, tapachultecos, es una sensación de agravio, de molestia que perduró y todavía perdura en algunos sectores de la sociedad guatemalteca, un resentimiento de carácter nacionalista. Bueno, esta historia termina ya por aquí, en el sentido de que, bueno, con la invasión militar del Soconusco, se consuma la nacionalización de este rincón tan bello de la República Mexicana, se consolida como parte de Chiapas y de la República. El proyecto de Tehuantepec, sin embargo, nunca se concretó. Se hicieron inversiones, se reanudaron las exploraciones, se volvió a generar expectativa. De hecho, se estableció una ruta que se usó durante algunos años. Tehuantepec se convirtió en una ruta que efectivamente por ahí transitaron mercancías y personas. Sobre todo, era una ruta muy práctica para los norteamericanos porque podían comunicarse los estadounidenses del lado este, la costa este de Estados Unidos, que deseaban trasladarse a la costa oeste, hacia California. Entonces, en aquel tiempo que todavía atravesar el territorio de Estados Unidos por tierra era peligroso por la existencia todavía de grupos indígenas no sometidos. Entonces, la ruta de Tehuantepec se utilizó todavía algunos años. Les digo que esta historia termina aquí, aunque no termina aquí. Esta historia, bueno, termina por un lado con repito, con la incorporación definitiva de Soconusco y la consagración de la mexicanidad en el sentido político de Chiapas. Pero, como ustedes bien saben,
el proyecto transísmico es un proyecto vivo. Cuando estamos hablando de esta historia, estamos hablando, sí, de algo que sucedió hace 150, 200 años, pero sin embargo es un tema de actualidad, porque el proyecto del tren transísmico, que ha cobrado fuerza en años recientes y que parece que se va a concretar eh, próximamente, será una realidad. Eh, nos pone de nuevo esta historia a la vista, ¿verdad? Nuevamente con el proyecto transísmico, el Soconusco cobra una relevancia todavía mayor de la que ya tiene, ¿verdad? El Soconusco, recordemos que después de la Unión a México, el Soconusco pasó un periodo de turbulencia, de precariedad, de no hallarse, sobre todo porque los vínculos con Guatemala, que habían sido tan fuertes, de repente se veían cortados, ¿verdad? Por una condición fronteriza eh, que alteraba las relaciones sociales y económicas del distrito, hasta tiempo después que hubo el desarrollo de la producción cafetalera, cuando se construyó después el ferrocarril a lo largo de la franja costera, que el Soconusco encuentra un lugar muy importante en la economía mexicana a partir de la producción eh, del café y posteriormente a partir de la producción de otros productos, otros rubros eh, agrícolas y que prospera, florece, como todos ustedes son testigos. Bueno, nuevamente eh, se conecta, ¿verdad? La realidad, la condición del Soconusco con el proyecto transísmico, y yo agregaría un elemento más, que es también la situación crítica de el fenómeno migratorio, ¿verdad? Entonces, el Soconusco nuevamente, eh, para bien y para no sé si también, ¿verdad? Vuelve a convertirse en un área de gran importancia, de gran atención estratégica para el Estado mexicano, no solo por la condición fronteriza, no solo por la riqueza que genera, no solo, sino también por la cuestión de la vecindad con Tehuantepec, la cercanía con Tehuantepec. Entonces, eh, creo que ahí se avecinan tiempos interesantes, sumamente interesantes para la región, que yo creo que a la luz de la reflexión que nos provee el conocimiento histórico y con la reivindicación de la identidad y el carácter regionales, los soconusquenses sabrán encontrar una solución exitosa a estos desafíos, ¿verdad? Yo con esto me quedo y les agradezco mucho su atención. En esta sesión quisiéramos preguntarle, se ha olvidado de los programas de educación básica, la historia del Soconusco, la historia de Tapachula, y se ha ofrecido un paquete centralista de pues un conocimiento histórico que tiene que ver con procesos ajenos al Soconusco y ajenos a Tapachula. ¿Cuál es su postura sobre esto? Qué bueno que lo comentas, es muy importante. Sí, efectivamente, en la historia de México me refiero, bueno, tanto a la historia escolar y a la historia conmemorativa que desarrollan los gobiernos, pero también a la historia de los historiadores académicos. Eh, es, Estas regiones fronterizas del sur eh, pasaron a ocupar un lugar bastante marginal, mientras que la atención se concentró en la historia del norte, me refiero a la historia de la formación territorial de México, se concentró en la historia del norte, sobre todo en este gran trauma de, de la guerra con Estados Unidos, en la que se perdieron enormes territorios, ¿verdad? Y, y sin embargo, en el caso del sur, la historia de Chiapas y del Soconusco nos muestran una ganancia en la medida en que hay un incremento territorial
de México. O sea, mientras que en el norte se perdieron enormes territorios, en el sur, con la incorporación de Chiapas y Soconusco, se ganaron importantes territorios también, no tan vastos como el norte, pero sí importantes territorios de relevancia, como se ha demostrado, económica, de gran riqueza natural, eh, con productos, bueno, generación de energía eléctrica, un potencial de hidrocarburos, eh, con producción agrícola, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta parte de la historia quedó olvidada hasta tiempos muy recientes. Eh, Quiero yo también, bueno, lo tengo que mencionar en primera persona porque, mira, yo participé en el equipo que redactó los libros de texto de primaria que todavía se usan eh, desde hace más de 10 años, no han cambiado. Han cambiado con pequeñas correcciones, vaya, pero el, ese es el libro básico, ¿no? Eh, y yo me preocupé que en ese libro, no recuerdo si es el de quinto o sexto de primaria, se incorporara el tema de la Unión de Chiapas, porque no se mencionaba para nada, ¿verdad? Yo dije, no, hay que mencionarlo, por lo menos ponerlo en la línea del tiempo, mencionar que en 1824 Chiapas se incorpora a la federación y es una es un hecho, es un proceso histórico muy importante y vivo, ¿verdad? Porque sigue generando esta incorporación territorial, sigue generando beneficio a la nación mexicana, al Estado mexicano. Entonces sí, es, es digno de reclamo, es digno de reivindicación, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido sí, los chiapanecos han mantenido la conmemoración de manera reiterada, el 14 de septiembre, ¿no? No se ha dejado de mencionar, lo que a lo mejor vale la pena, no es no solamente que sea una fecha más de conmemoración cívica, sino que se desarrollen precisamente jornadas como esta de, de conocimiento histórico y de reflexión y y de profundización en los procesos que condujeron a esto que se conmemora. Dentro de su conferencia, doctor, es sumamente interesante cómo habla de estos vínculos históricos que tiene Tapachula y el Soconusco con Guatemala y Centroamérica. Sin embargo, bueno, por la historia de bronce, por lo institucional y por estos intereses políticos, comerciales, económicos, de los que México logró la anexión de Chiapas a su territorio, se ha exterminado el pasado, la conciencia histórica que tiene Chiapas, el Soconusco y Tapachula con Guatemala. Se ha transformado, se ha transformado. El vínculo entre Chiapas, no solo el Soconusco, pero pues sobre todo el Soconusco con Guatemala, eh, ha sido intenso históricamente se ha intensificado. Y hay aspectos de la vida del Soconusco que, que no se explicarían sin la relación con Guatemala y aspectos muy positivos. Por ejemplo, el desarrollo de la cafeticultura, ¿sí? Esto viene de Guatemala y es gracias a la conexión con Guatemala que se desarrolla de manera muy exitosa, rápidamente y convierte al Soconusco en un polo económico desde tiempos del Porfiriato, ¿no? Eh, Eso, y luego viene una gran relación por la comunicación a través del ferrocarril, luego viene, desde luego, todo el tema de la migración, ¿sí? Soconusco mantiene es es una condición fronteriza en la que va y viene gente, o viene gente y se queda, o viene gente
y no se regresa, sino que sigue de largo. En fin, hay muchos modos de conexión entre el Soconusco y Guatemala. Antiguamente eran viejas familias que tenían parentela de un lado y otro de la frontera, todavía eso existe, eh, eh, pero creo que ahora eso se ha masificado, ¿verdad? Ahora es gente de todos los niveles sociales que, que comparte esta condición fronteriza, ¿verdad? Y esta conexión. Claro que hay también una creciente influencia de la cultura y de la institucionalidad mexicana, de ambas cosas, ¿verdad? Incluso de las costumbres mexicanas. Pero me parece que hay una cultura local, unas tradiciones locales vigorosas, y qué bueno que se conserven, ¿verdad? Eh, que le dan a Soconusco esta condición tan peculiar, ¿verdad? El Soconusco, por un lado, eh, va más allá, que le quiero comentarte esto. Cuando uno visita el Soconusco y conoce uno también la costa sur guatemalteca y El Salvador y Nicaragua y hasta Costa Rica, la región de Guanacaste en Costa Rica, uno no nota diferencia, porque hay desde un ámbito eh, geográfico semejante, ¿verdad? Hay un clima, hay un paisaje muy parecido y, y desde luego hay una comunicación costera, fluida de personas, de productos, de costumbres, de alimentos, qué sé yo, ¿no? De manera que uno también podría pensar en una región costera pacífica de Centroamérica que va desde el Istmo de Tehuantepec hasta Costa Rica. Y el Soconusco es parte de ella, sin dejar de ser también parte de México. Es un punto de confluencia eh, que, que con el tiempo se ha consolidado. Vaya, se ha consolidado como tal, como un punto en que confluyen eh, vertientes eh, geográficas, culturales, sociales, económicas. Eh, y en ese sentido, no sé, a ustedes cómo se sienten allá, ¿no? Parte de, parte de muchos mundos. No hay que olvidar también que el Soconusco en aquel momento de crecimiento económico de finales del 19, se convirtió en un polo de atracción de diversas poblaciones de fuera, extranjeras, foráneas, extracontinentales. Soconusco Tapachula fue una población cosmopolita de finales del siglo XIX, principios del XX. Había población japonesa, había población china, había ingleses, alemanes, norteamericanos, en fin, esa condición eh, múltiple le da al Soconusco una, una identidad que con el tiempo se ha mantenido, se ha perpetuado como una región de mexicana, sí, pero de gran diversidad y conexión con el mundo.